Bueno, muy buenas tardes a los amables oyentes de nuestra emisora de la Universidad de la Amazonia. Iniciamos la presentación de la tercera sesión de la cátedra en cultura, de la diplomado en cultura de paz y posconflicto. Todavía la audiencia está apenas ingresando, pero para premiar a los que llegan a tiempo, vamos a dar inicio punto de las 6:15. Esperemos que sigan llegando los demás colegas del diplomado. Tenemos hoy entonces la tercera sesión, de nuevo en el auditorio Ángel Curiberti. Dentro de 8 días la cuarta sesión también será en este auditorio. De nuevo a las 6 de la tarde estará el general César Augusto Parra, comandante de la 6ª División del Ejército, comentándonos la estrategia del Ejército Nacional en este periodo de posconflicto. Y bueno, la siguiente sesión también va a ser en este auditorio. Es decir, no vamos a trasladarnos, sino creo que una vez más en este semestre al Salón Guacamayas, y luego seguiremos en este auditorio. Muy bien, hoy tenemos con nosotros al profesor Juan Gabriel Gómez Alvarelo. Él es profesor de la Universidad Nacional, en concreto del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI. Él es abogado y tiene un PhD en Ciencias Políticas en la Universidad de Washington, en St. Louis, y entonces él es investigador, docente. Conocemos sus trabajos, además tiene un blog en El Espectador que recomiendo mucho leerlo. Ese blog sí es libre, ¿no? En El Espectador cobran por la suscripción, pero los blogueros sí tienen acceso libre a sus textos. Recomiendo varios de los textos de él, ahí son realmente muy agradables de leer. Y nos va a hablar hoy de un tema absolutamente presente, candente en nuestro país y en América Latina en general, en el mundo y en América Latina. El tema de la cultura de paz y la cultura de la corrupción en tiempos de posconflicto. Le explicábamos que este es un diplomado en cultura de paz y posconflicto, y él entonces, que viene trabajando estos temas de la corrupción, lo adaptó a nuestros intereses como diplomado en cultura de paz y posconflicto. Le agradezco inmensamente a Juan Gabriel haber aceptado venir. Como ustedes saben, todos nuestros docentes vienen de forma voluntaria, no se les paga absolutamente nada por venir a nuestro diplomado, y aprovechamos entonces para darle la bienvenida a la región amazónica. Ojalá tenga tiempo también de conocer nuestros espacios, nuestros ríos, y compartir con ustedes en el debate luego de su presentación. Muchas gracias, Juan Gabriel, y esperamos que la audiencia de la emisora esté ya sintonizada. Los demás vamos a transmitir, enviar el video de la conferencia a los que están inscritos en el diplomado, que llevamos 289 personas inscritas en el diplomado. Lo vamos a transmitir también por Facebook, el Facebook Oficina de Paz. Pueden seguir en directo la transmisión de esta conferencia. En primer lugar, yo quisiera dar un agradecimiento al profesor Jorge Pulesio, quien fue también mi colega en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Allá
fue donde nos conocimos y tuvimos muchas oportunidades de tener intercambios académicos, intelectuales acerca de muchos de los problemas del país. Entonces estoy realmente muy agradecido por esta invitación. Es la primera vez que que tengo el gusto de visitar la ciudad de Florencia, y en lo que concierne a la retribución por el esfuerzo de venir desde Bogotá hasta acá, pues yo me sentiré retribuido con sus comentarios, sus preguntas, con el intercambio intelectual que podamos tener acá acerca de un tema que a todos nos interesa. ¿Se escucha bien o...? Sí. ¿Sí? No le vemos la cara. ¿Cómo? No le vemos No la cara sobre el rostro. ¿Ahora me ve bien? ¿Me ve mejor? No hay luz ahí. Aquí no hay. Por la presentación. Se ve muy oscuro. El tema es que como quiero apoyarme, si quiere, de todas maneras, utilizar un poco más de luz para... ¿Está bien? Bien. Ahora nos ilumina su conversación. Bueno, muchas gracias. Sí, les estaba diciendo que me sentiré retribuido con el intercambio que podamos tener acá. Eso es el ejercicio más importante de la actividad académica y de la actividad intelectual, el diálogo. Las ideas no surgen ni se desarrollan por sí mismas, sino siempre es en el contexto de una conversación con otros. Es el reflejo de nuestra experiencia social, del carácter eminentemente social de nuestra forma de ser, de existir en el mundo. El título de esta presentación, como ustedes lo pueden ver, es el de Cultura de Paz y Cultura de Corrupción en el Postconflicto. Y entonces yo me hice estas dos preguntas. La primera es si puede surgir una genuina cultura de paz en el contexto de un posconflicto marcado por una cultura de corrupción. Y la respuesta tentativa que yo doy a esa pregunta es que sí, desde luego, sí puede surgir una cultura de paz. Es realmente gracias a el compromiso de muchas personas que tienen una fuerte oposición a esa cultura de corrupción, que consideran que el legado de violencia y de corrupción del conflicto tiene que ser superado con una cultura de paz que hace posible que surja una cultura de paz. La segunda pregunta es la que motiva el contenido de la presentación que yo voy a hacer, y es qué transformaciones tendríamos que realizar para que esa cultura de paz que surge gracias a nuestros esfuerzos pueda prevalecer sobre la cultura de corrupción. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es presentar un análisis acerca de diferentes causas que tiene la corrupción, y de manera tentativa al final voy a proponer un plan de acción que comprende muchas de las dimensiones identificadas en este análisis que yo voy a presentar. Entonces, de partida, el vínculo, quisiera subrayar el vínculo que existe entre corrupción y paz, que lo podemos ver desde dos puntos de vista completamente distintos. Uno es que hay un concepto de paz que podríamos llamar el concepto de paz negativo, que corresponde fundamentalmente a la idea de la paz como el silenciamiento de los fusiles, y esa paz mínima, esa paz negativa perfectamente puede convivir con una cultura de corrupción. Esa paz negativa no demanda cambios ni transformaciones, mientras que un concepto de paz positiva, un concepto que involucra las transformaciones que harían sostenible una paz basada en el respeto a los derechos de todos los individuos, en la participación democrática, en el cuidado del medio ambiente, esa paz positiva sí implica transformaciones y por lo tanto supone y da lugar a erradicar la cultura de corrupción.
Entonces, el problema con la corrupción es, entre otros, que de partida genera desigualdad. Los corruptos se apropian de recursos públicos, y esos recursos públicos, ¿de dónde salen? De la agregación de las contribuciones que todos los individuos hacemos al esfuerzo público. Cada vez que uno se compra una gaseosa o una cerveza está pagando impuestos, y esa es una contribución que uno está haciendo al esfuerzo público. Y que haya alguien que eche mano de esos recursos públicos para enriquecerse, indudablemente significa que esa persona está dando lugar a la generación de desigualdades. Está utilizando recursos públicos para enriquecerse y de esa forma colocarse en una posición social y económica superior que no merece. La segunda consecuencia que quisiera destacar es que la corrupción genera desconfianza. Si vivimos en un ambiente en el cual las personas respetan las reglas del juego, es mucho más fácil comprometerse en esfuerzos comunes, porque todos sabemos que todos vamos a contribuir a ese esfuerzo común, nadie se va a aprovechar de los demás. Mientras que en un contexto de cultura de corrupción, lo que sucede justamente es que siempre vamos a tener la sospecha de que hay alguien que se va a querer aprovechar de los demás, alguien va a querer echar mano de esos recursos comunes. Y en ese ambiente de desconfianza, muchos proyectos que se podrían realizar se dejan de realizar justamente porque nadie cree que valga la pena hacer un esfuerzo común. Y la tercera consecuencia que quisiera destacar es indudablemente la corrupción genera resentimiento, y es un resentimiento muy genuino, muy válido, y es cuando uno ve a la gente que se pasea en sus automóviles de alta gama y sabe que ha obtenido un bien tan lujoso como ese, no por la vía del esfuerzo, de una contribución que le ha hecho a la sociedad, sino por la vía de apropiarse de recursos públicos. Lo que uno piensa es, pues, yo estoy resentido de ver cómo hay un premio para los que roban y no hay un premio para los que se esfuerzan. Y todas estas tres cosas son enemigas de la consolidación de una cultura de paz. Entonces, como les decía, necesitamos un diagnóstico, una identificación de cuáles son esas causas de la corrupción, y por lo tanto, a partir de ese diagnóstico, un programa, un plan de acción, una dirección acerca de cuáles serían las transformaciones que necesitamos llevar a cabo para que una cultura de paz prevalezca sobre una cultura de corrupción. Voy a presentar de manera esquemática mi tesis centrada acerca de las causas de la corrupción. Voy a desarrollar estas tesis y luego en la parte final voy a presentar de una manera esquemática cuál podría ser ese plan de acción. Parto de la premisa de que el régimen político, es decir, el conjunto de reglas que gobiernan la forma en la cual participamos en la política, la forma en la cual hacemos la política, pues, nos han dicho siempre que vivimos en un régimen democrático. Yo sostengo que eso no es cierto, que el régimen que tenemos no es democrático, es un régimen representativo, es un régimen mal llamado democrático, y ya después explicaré un poco por qué. Y la característica fundamental de este régimen es que se basa en la competencia electoral, y es las personas encargadas de tomar decisiones públicas, las personas encargadas de trazar cuál es el camino por el cual debe ir la sociedad, son escogidas a través de ese mecanismo de competencia electoral. Y lo que quisiera mostrar acá es que ese mecanismo de competencia electoral, sin diques adecuados, sin controles adecuados,
siempre va a generar corrupción. ¿Cuáles son los diques que se han construido históricamente en los últimos 2 siglos? Fundamentalmente es la existencia de una judicatura, de una justicia imparcial e independiente, y una burocracia, es decir, un servicio administrativo del Estado que sea profesional y meritocrático, es decir, que los empleados públicos no dependan del favor de los políticos, sino que sean personas profesionales estables que pueden ascender y escalar en la administración pública por la vía de los méritos que hacen, de ahí viene el término meritocrático. Pero además de la competencia electoral, el tema es que tenemos, de examinar la competencia electoral y la consecuencia de esa competencia electoral, que es la forma como funcionan los órganos representativos, esto es la política legislativa, tenemos que examinar otros 2 conjuntos de causas, lo que yo llamo aquí la economía política de la corrupción, que tiene que ver con factores que son tanto internos, es decir, de la economía interna del país, como externos, y esto es la estructura de la economía política internacional. Yo no voy a detenerme en todo el conjunto de factores de esa economía política, voy a destacar solamente uno, que es el de la conexión que existe entre desigualdad económica y corrupción. Y la tercera dimensión, pues, la primera es el régimen político, la segunda es la economía política, la tercera dimensión es el de los repertorios discursivos, es como el menú de representaciones simbólicas, el menú de máximas de acción, de principios con los cuales interpretamos la realidad, le atribuimos un significado a esa realidad, por un lado, y por el otro, el de las instituciones culturales, en particular el de las instituciones educativas. Además de ese repertorio cultural y las instituciones educativas, en mi opinión, un factor muy importante que ha contribuido a la extensión de la corrupción, no solamente aquí en Colombia, sino en muchos otros lugares del mundo, es la ideología neoliberal, que afirma que la sociedad se compone de individuos que tienen intereses privados, que pueden armonizarse por la vía de la competencia en el mercado, por la vía de la competencia en la política, pero esa ideología niega que exista algo así como un interés público y ha contribuido a darle una gran legitimidad a la prevalencia del interés privado sobre el interés público. Yo menciono esto, pero como les decía, voy a concentrarme fundamentalmente en 2 aspectos, que son el repertorio cultural y el rol que tienen las instituciones culturales, específicamente las instituciones educativas, en la extensión de la corrupción. Hasta aquí yo no he mencionado nada acerca del conflicto armado y del narcotráfico, que seguramente puede ser una de las preguntas que muchos tienen acerca de las causas de la corrupción. ¿De qué forma el conflicto armado, de qué manera el narcotráfico contribuyen a la extensión de la corrupción? Yo aquí me siento tentado a adoptar una perspectiva que ha sido sugerida por un profesor británico que está radicado en los Estados Unidos, que se llama James Robinson. La esposa de Robinson es colombiana y entonces él ha terminado visitando Colombia muchísimas veces y ama a Colombia y le ha dedicado varias páginas de su trabajo a Colombia. Y en una de esas páginas, en uno de los artículos que escribió acerca de los problemas de Colombia, él presenta la tesis de que el conflicto armado y el narcotráfico son realmente síntomas de
muchos de los problemas a los cuales yo he aludido aquí. Claro, atender esos síntomas es importante. Cuando uno recibe un enfermo que tiene mucha fiebre, de pronto antes de hacer cualquier cosa lo que hay que hacer es bajar la fiebre. Entonces, si hay conflicto armado en un país, pues hagamos todos los esfuerzos necesarios para ponerle fin a ese conflicto armado, construir un proceso de paz que le ponga fin a las hostilidades. Pero si nos quedamos en los síntomas y dejamos sin alterar las causas, será muy poco lo que hayamos hecho. Y lo que aquí les quiero mostrar es que realmente estas causas siguen inalteradas. Entonces, la primera dimensión, y formulo una pregunta que es bastante provocadora porque va contra lo que el sentido común nos dice que es cuál es la relación que aparentemente existe entre una cosa y otra. Y ese sentido común nos dice: a mayor democracia, menos corrupción. Y lo que sugiere la pregunta es que aparentemente a más democracia, más corrupción. Pero más democracia, a la democracia a la que me estoy refiriendo acá es a la mal llamada democracia, a los regímenes, como les decía, basados en la competencia electoral. Entonces, aquí tengo una cita bastante larga, son aquí 2 diapositivas de la filósofa Hannah Arendt, en la cual lo que ella plantea es que cuando se cierra la brecha que hay entre gobernantes y gobernados, que esa brecha se cierra justamente en los regímenes democráticos, cuando el pueblo tiene la oportunidad de intervenir en el proceso político, en el proceso de toma de decisiones, lo que sucede es que los intereses privados de cada uno de los individuos que forman ese pueblo invaden la política desde abajo, y esa invasión del interés privado da lugar a la corrupción, entendiendo la corrupción como la apropiación privada de recursos públicos. Es bastante contraintuitivo, casi que uno podría considerar un poco ofensivo que esta pensadora esté sugiriendo que lo que hace la democracia es corromper a la gente, pero es un poco lo que uno puede encontrar confirmado por su propia experiencia política, y es mucha gente que se involucra en la política lo hace para obtener beneficios privados. Entonces, en un barrio, en una junta de acción comunal, o un individuo que está procurando que le otorguen un contrato, que le den un privilegio, que le den una oportunidad en el sector público, etcétera, se involucra en la política, pero no le interesa el interés público, lo único que le interesa es la satisfacción de su interés privado. A eso es a lo que está apuntando Hannah Arendt en esta cita, y está diciéndonos que entonces deberíamos abandonar la idea de ese pueblo inocente que no tiene nada que ver con la corrupción. La corrupción es allá, es un asunto de los ricos que están utilizando el poder para su propio beneficio. No, en un régimen democrático, como les decía, democrático entre comillas, un régimen basado en la competencia electoral, lo que tenemos es que hay muchos individuos desde la base que se involucran en la política, pero solamente a partir de la búsqueda de su interés privado. En mi opinión, Hannah Arendt se quedó corta en su análisis de la relación que hay entre democracia y corrupción, porque el problema con la democracia, de nuevo resalto, me estoy refiriendo a la democracia entre comillas, a la democracia basada en la competencia electoral, es que esa competencia electoral promueve, causa el faccionalismo.
La competencia electoral es como un juego a muerte en el cual una facción compite contra otra o contra otras facciones. Entonces, cuando uno entra en la competencia electoral, uno como individuo no es nadie en esa competencia, uno tiene que afiliarse a un grupo. Y una vez que uno se afilia a un grupo, entonces uno adopta, por decirlo así, la mentalidad de ese grupo. Es, digamos, el faccionalismo ideológico. Y uno cree que ese grupo tiene toda la verdad y que todos los demás grupos están equivocados. O uno se agrupa, o uno se afilia a una facción, uno se afilia a un grupo con la convicción de que ahí va a obtener ciertos beneficios particulares. Esta es la motivación clientelista. O también porque ese grupo está procurando ciertos beneficios para la región, beneficios a costa de otras regiones, beneficios para una localidad a costa de otras localidades. Entonces, la competencia electoral, eso que nosotros llamamos la democracia, ir a votar, en realidad lo que está fomentando es ese espíritu faccionalista que corresponde a identificarse con un grupo particular y a desentenderse completamente del interés público. Esta es una cita en inglés. Yo cuando estaba introduciendo la cita acá no sabía si la traducía o no, pero entonces la voy a traducir acá porque es un poco obscena. Es de una obra de teatro basada en un momento muy importante de la historia política de los Estados Unidos, que fue la aprobación de la ley de derechos civiles durante el gobierno del presidente Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson llegó a la presidencia porque mataron al presidente John F. Kennedy. En el 1964 tuvo que presentarse a las elecciones para ser reelegido y él tenía mucho miedo de perder. En alguna ocasión se había presentado a una elección y había perdido, y después, cuando se presentó una elección para el Senado, logró que incluso hasta los cementerios votaran a favor de él. Y esa experiencia, sí, una práctica que puede resultar muy familiar para muchos de nosotros. Y entonces esta cita captura muy bien ese sentido de que la competencia electoral es como un juego a muerte. Y supuestamente, pues el autor Jay Roach pone en palabras de Lyndon B. Johnson lo siguiente. Una pequeña adición antes de referirme a la cita. Un militar teórico prusiano, Clausewitz, dijo: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ese es como el aforismo que él acuñó, la idea de que la guerra requiere una dirección política, que la guerra es política en ese sentido. Hay un primado de la política sobre la guerra. Aquí entonces el autor modifica un poco la cita y dice: Clausewitz dijo, la política es la guerra por otros medios. ¡Pura mierda! ¡Bullshit! Ustedes deben haber escuchado esa expresión en muchas películas. ¡Bullshit! La política es guerra, punto. Uno sabe que uno gana una campaña política no perdiéndola. Yo solamente he perdido una elección en mi vida. El hijo de puta, es lo que decía, que me la robó en los últimos segundos, lo hizo con un manojo de votos falsos, y yo siempre llevaré el dolor de esa derrota hasta el último día de mi vida. Pero les digo una cosa: nadie me volverá a hacer eso. Tiene que haber otra manera. Eso es supuestamente lo que dijo Lyndon B. Johnson, y eso es lo que dicen todos los políticos que participan en la competencia electoral, porque la competencia electoral es a muerte. Entonces el punto es que si no hay barreras, si no hay reglas que gobiernen esa competencia política, el destino de esa competencia política es fomentar la corrupción. ¿Por qué?
Porque cuando yo compito en la política, yo no soy dueño de nada a menos que yo fuera un millonario al estilo Donald Trump. Pero si no lo soy, si yo soy un parroquiano cualquiera que está participando en la competencia política, yo tengo que retribuirle su esfuerzo a mis adherentes, a mis apoyadores, a mis donantes. ¿Y de dónde voy a sacar los recursos para retribuir ese esfuerzo? De los recursos colectivos que acumula el Estado por la vía de la tributación. Entonces, lo que hace el político es repartir aquellos recursos que provienen de nuestro propio esfuerzo. Como un favor con favor se paga. Entonces, una vez que el político ha retribuido a sus apoyadores, a sus simpatizantes, a sus financiadores, pues ese político va a seguir también pidiendo favores, y si el empleado de turno que ha recibido un cargo gracias al favor de ese político tiene un asunto que resolver en su oficina y recibe una llamada de ese político, pues lo que ese funcionario tiene que hacer es devolverle el favor al político y tomar una decisión que va a materializar el privilegio, la primacía de un interés particular sobre el interés público. Además de eso, el político logra muchas veces que los contratistas desvíen recursos de una obra pública para su fondo privado. Y también sucede que políticos, empresarios y empleados públicos se pueden poner de acuerdo para reformar las reglas de juego de manera que algo que era corrupto deje de serlo, o para crear oportunidades para negocios que de otra manera calificaríamos de corruptos. En esa frontera justamente es que se ubica el ministro Alberto Carrasquilla con todo el escándalo que hay acerca de los bonos de agua que servían de instrumento para que los municipios se endeudaran con el fin de mejorar su infraestructura de acueductos. Entonces, yo hice un análisis empírico, un análisis considerando, bueno, cómo funciona la competencia política, qué relación hay entre la competencia política y la corrupción. Y encontré que uno podría formular al menos dos teorías contradictorias. La primera teoría es que a mayor número de partidos políticos, entre más feroz sea la competencia, porque hay más candidatos que están compitiendo por los mismos cargos, menor corrupción va a haber. ¿Cuál es el sentido de la hipótesis? Si hay más partidos políticos, hay más ojos vigilando el ejercicio del poder político. Y si hay más ojos y si hay más controles, entonces con más partidos políticos supuestamente debería haber menos corrupción. La otra teoría es completamente diferente, y es: a más partidos, más tajadas hay que sacar de la torta, hay que repartir entre más. Entonces, a más partidos, más corrupción. Y entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Bueno, vamos a examinar cuál de estas teorías tiene razón. Y lo que encontré es que ninguna de esas teorías tiene razón. ¿Por qué? Yo examiné 70 países y encontré que había países que tenían muchos partidos, otros que tenían un número medio de partidos, otros que tenían pocos partidos. Más adelante en las preguntas, si quieren, podría explicar cómo fue que hice esa categorización. Y lo que encontré es que, independientemente del número de partidos, había unos países que eran muy honestos
donde la gente muy respetuosa a la ley, los funcionarios supuestamente no roban, no hay escándalos de corrupción, etc. Que son fundamentalmente los países del Atlántico Norte en Europa. Países como el Reino Unido tienen muy pocos partidos. En el Reino Unido hay dos partidos grandes, que son el Partido Laborista y el Partido Conservador. Luego vienen dos partidos menores, el Partido de los Socialdemócratas y el Partido de los Verdes, pero es un sistema fundamentalmente de muy pocos partidos, solamente dos grandes partidos. Alemania tiene un número intermedio de partidos, está el Partido Socialdemócrata, está el Partido Demócrata Cristiano, están los Verdes, que allá son mucho más numerosos, está el Partido de Izquierda, están los liberales, etcétera, etcétera. Y está el caso de Dinamarca, Finlandia y Países Bajos, que tienen muchísimos partidos. No hay entonces, aparentemente, hay ninguna relación entre el número de partidos y los bajos índices de corrupción. ¿Qué hay? ¿Qué tienen de común Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Alemania? Tienen en común la existencia de una burocracia profesional y meritocrática. Es decir, allá, a la hora de hacer política, los políticos no reparten puestos. ¿Por qué? Porque es que no hay puestos para repartir. ¿Por qué? Porque es que cada funcionario está estable en su puesto. No le debe el puesto a ningún partido político. Y no le debe su ascenso a ningún partido político. El ascenso se logra a través del mérito propio. En cambio, independientemente de que haya muchos partidos, un número medio de partidos o pocos partidos, donde no hay una burocracia profesional y meritocrática, la corrupción campea. Durante el Frente Nacional, aquí en Colombia teníamos dos partidos grandes, y había otros partidos pequeños, pero eran fundamentalmente dos partidos, el liberal y el conservador, y había corrupción. Ahora tenemos muchísimos partidos, muchos más partidos, y sigue habiendo mucha corrupción. ¿Qué hay en común? Que no tenemos una burocracia profesional y meritocrática. No voy a mencionar ahora el caso de la justicia, pero está muy relacionado con el tema de la burocracia profesional y meritocrática. Entonces, pues toda esta evidencia valida la idea de que uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer es construir esa burocracia profesional y meritocrática. ¿Saben ustedes de algún candidato presidencial que en los debates que tuvieron lugar en mayo y en junio de este año haya hablado de la carrera administrativa para ponerle fin a la corrupción? Ninguno. Entonces, aquí la gente no es seria con la corrupción. Aquí hablamos de luchar contra la corrupción y la consulta anticorrupción y las reformas que tenemos que hacer para la corrupción, pero si no estamos hablando de esto, realmente nos estamos engañando. Y una de las cosas que tenemos que hacer es poner este tema en la agenda pública. Desde luego, esta no es la panacea, esta no es el antídoto. Con esto no le vamos a poner fin a la corrupción como tal. Francia es un país que tiene una burocracia meritocrática y profesional, sin embargo tiene muchos problemas de corrupción, pero una de las tareas que tenemos que realizar es construir esa burocracia meritocrática y profesional. El tema de incluso allí donde hay una burocracia meritocrática y profesional, por eso es que esa burocracia no es la panacea, incluso allí donde existe esa burocracia, incluso donde la competencia electoral no se hace repartiendo puestos, incluso ahí en Dinamarca, en Alemania, en Finlandia, incluso allá hay mermelada. ¿Y por qué? Porque el gobierno que quiere aprobar sus proyectos necesita formar coaliciones
en el Parlamento. ¿Y cómo se forman esas coaliciones? Repartiendo mermelada. Aquí y en Finlandia, aquí en Cundinamarca y en Dinamarca. No es que cambie mucho la cosa. Y entonces yo me puse a investigar y encontré que en todos los léxicos políticos, en todos los idiomas hay una palabra equivalente para la mermelada. ¿Y por qué? Porque ese es el funcionamiento normal de los regímenes políticos que se basan en la competencia electoral. Y es, usted gobierno, quiere que yo vote por su proyecto, deme algo que yo le pueda dar a mis votantes para que ellos sigan votando por mí. A mí no me interesa si su proyecto le va a servir al país o no. A mí lo que me interesa es seguir acá en este puesto, asegurarme de que esta gente vote por mí. Y muchos de estos congresos y parlamentos aprobaron medidas de desregulación financiera que han contribuido al aumento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque estos congresistas le daban su aval al gobierno preocupados únicamente de conservar su puesto por la vía de recibir mermelada. Y hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención luego de estudiar la historia política de Estados Unidos, y es que las dos reformas más importantes de la historia política estadounidense, las dos reformas concernientes a la ampliación de la base democrática del régimen estadounidense, que era justamente incluir a la población afrodescendiente dentro del sistema político. La primera reforma, hecha por el presidente Abraham Lincoln, la 13ª enmienda que abolió la esclavitud en los Estados Unidos, fue aprobada en el Senado en 1864 y en la Cámara de Representantes en 1865, esa fue la aprobación final. Y la Ley de Derechos Civiles, promovida por el presidente Lyndon B. Johnson, aprobada en 1964, ambas reformas se lograron al final a punta de mermelada. Entonces, se supone, realmente esta cita es un poco apócrifa, que el representante de la Cámara, Thaddeus Stevens, dijo: el cambio más importante del siglo XX fue aprobado mediante la corrupción auxiliada e incitada por el hombre más puro de los Estados Unidos. Si ustedes tienen curiosidad e interés en ahondar un poco más acerca de este asunto y quieren hacerlo de una manera entretenida, les recomendaría que vieran la película Lincoln de Steven Spielberg, donde lo que hace el director es mostrar justamente la forma en la cual Lincoln, para obtener el favor, el voto de los representantes a la Cámara, los votos que le faltaban para aprobar una reforma que no debería tener ninguna discusión, como era abolir la esclavitud, lo hizo fue repartiendo favores particulares. Esa no debería ser la forma en la cual funciona la democracia, pero es la forma en la que funcionan los regímenes basados en la competencia electoral. Hay una propuesta, y entonces quiero mencionarla aquí porque parece, aparentemente es como la propuesta más revolucionaria, la más innovadora, y es: pongámosle un límite al número de veces que un político puede reelegirse. 3 veces, no más que 3 veces. ¿Cuántos de ustedes votaron en la consulta anticorrupción? Wow, cuando uno ve ese número de manos alzadas, uno recobra la confianza en que hay mucho deseo de oponerse a esa cultura de corrupción. Y una de las cosas que se votaron ese día era: establecamos el límite de que los políticos no pueden reelegirse más de 2 veces, solamente puede estar 3 veces en el cargo. Entonces, bueno, primero, hoy por hoy son muy pocos los políticos que duran de por vida
su elección, en su curul, Víctor Renan Barco y Roberto Gerlain, que gente que, mejor dicho, murió ahí, o sea, ya hasta el último minuto estaban ahí en ese cargo. Ellos son hoy por hoy la excepción. La política colombiana, la política electoral colombiana tiene una gran volatilidad. Hay una renovación relativamente alta en las curules en el Congreso. Sí, hay muchas caras que se repiten, pero si uno ve la cosa históricamente, se da cuenta de que hay muchas caras también que no se repiten. Y uno se encuentra además con otro fenómeno que lo debería hacer pensar a uno acerca de la efectividad de una medida como la de imponer el límite de los 3 periodos, y es: la parapolítica nos ha enseñado que si un político no puede continuar en el cargo, pone la esposa, y pone la prima, y pone el tío, y pone el hermano, y pone pero aquí familia de roba unida permanece unida. Entonces, realmente esa la forma con la cual vamos a lograr que la competencia electoral deje de fomentar la corrupción. Si esta evidencia no fuera suficiente, entonces les voy a presentar otra pieza de evidencia adicional. Entonces yo me puse a mirar cuántos países, ¿hay algún país donde haya una prohibición semejante? Bueno, Costa Rica es un país muy interesante, y es que en Costa Rica ningún miembro del Congreso se puede reelegir. A mí me interesaba más el caso de Filipinas, donde está la prohibición de que un representante a la Cámara no puede elegirse para más de 3 periodos y un senador no puede elegirse para más de 2 periodos. ¿Y qué sucede en Filipinas? Filipinas aprobó esa medida en 1987, después de la dictadura de Ferdinando Marcos, un dictador bastante corrupto. Ellos dijeron: vamos a ponerle freno a la corrupción en Filipinas. La manera de ponerle freno es: vamos a limitar el número de periodos. ¿Y qué sucedió? Hay un montón de familias, los llaman allá las dinastías electorales: Aquino, Cojuangco, Duterte, Estrada, Laurel, Macarapal, etcétera, etcétera. Álvaro García puso ahí a Teresita García, ahí están los García, ahí están los López en Córdoba, o sea, Musa, pregúntale a Musa, pregúntale a Ñoño Elías, ¿quién va a reemplazar a Ñoño Elías en Musa? O sea, es un tema de dinastías políticas. Y en un estudio que hizo Pablo Querubín, encontró que con esas dinastías políticas la posibilidad de reelección, en vez de disminuir, lo que hizo fue aumentar levemente. El índice de reelección antes de la aprobación de esa reforma estaba en el 45%, luego de la aprobación de esa prohibición de reelección, después de varios periodos, lo que hizo fue subirse al 63%. Entonces, ¿es por ahí el camino? No, definitivamente no es por ahí el camino. Y ya después volveré al tema. Allá en Filipinas, así como aquí ha habido cupos indicativos, allá se inventaron un programa para que el gobierno le entregara recursos a los congresistas para que ellos usaran esos recursos para reproducir su capital electoral. Entonces, Corazón Aquino, la presidenta en ese entonces, creó el programa, y luego, siendo presidente su hijo, así como Misael Pastrana, Andrés Pastrana, Enrique Santos, su nieto Juan Manuel Santos, Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Miquel, allá están las dinastías políticas. Entonces, el hijo de Corazón Aquino, Benigno Aquino, de pronto se vio en medio de un escándalo porque la justicia empezó a perseguir a 28 congresistas a quienes se les encontró que habían utilizado para su favor exclusivo, para su interés privado exclusivo, esos recursos. Entonces digo, no, este programa se acaba. Y se acaba
Y llegó el presidente Duterte y dijo, esto lo revivimos con otro nombre porque es que ningún gobierno puede funcionar sin mermelada. Esa es, digamos, la lección que nos deja el caso de Filipinas, que nos debe poner a pensar acerca de qué tanto podemos esperar de un régimen basado en la competencia electoral. La economía política de la corrupción. Entonces es la siguiente dimensión a la que me quiero referir. Como hay muchos elementos aquí, yo solamente me voy a referir a uno de ellos, y es a la conexión que hay entre desigualdad y corrupción. Entonces, intuitivamente uno puede decir, seguramente hay una relación entre la desigualdad y la corrupción, y es donde hay desigualdad, los que tienen más, los más ricos, tienen más recursos económicos y sociales para impedir la acción de la justicia. Y es, si yo soy alguien de la élite poderoso, yo voy a utilizar todos los recursos a mi disposición para frenar cualquier investigación en contra mía o en contra de las personas que pertenecen a mi organización. Y puedo tomar incluso acciones preventivas. Puedo sugerirle al presidente, oiga, ¿por qué no pone de fiscal a este señor que trabajaba como mi abogado? Para que cuando ese señor sea fiscal y surja algún caso que tiene que ver con mis empresas, pues ese fiscal no toque mis empresas. Así es. Entonces, a mayor desigualdad, es natural que veamos más corrupción. Y por el contrario, en sociedades igualitarias es menos posible que la corrupción prospere, porque en una sociedad igualitaria, si alguien se enriquece de la noche a la mañana, todos los vecinos van a decir, ¿y este de dónde sacó la plata? Y así sea por envidia, así sea por una motivación que no es altruista, sino o un poco oscura, pues esos vecinos van a ponerle presión a ese individuo a decir, ¿y usted de dónde sacó plata? Y a usted lo deberían investigar, y si usted no logra justificar de dónde vienen sus recursos, entonces usted debería ir a la cárcel. Y hay, por lo tanto, unas condiciones sociales apropiadas para que no prospere la corrupción. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo tomé una muestra bastante amplia de diferentes países, tomé los países de Europa Occidental, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón, y los comparé con América Latina. ¿Y qué indicadores usé? Hay un indicador de desigualdad que es el más usado por los economistas, que es el indicador Gini, pero hay otro indicador que Naciones Unidas comenzó a usar desde hace algunos años, que es mucho más sencillo que el Gini y que recibió su nombre de un economista chileno que encontró que había un patrón muy singular en la desigualdad, y es que donde uno debería focalizar su atención era en el 40% más pobre y en el 10% más rico. Y entonces, mirando la diferencia entre ese 10% más rico y el 40% más pobre, se llegó a un índice que se llama el índice Palma, y utilizando ese índice busqué qué relación había con la corrupción, utilizando dos indicadores diferentes: el indicador de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y el indicador de control de la corrupción de una entidad que se denomina el World Justice Project. Y que encontré que había una relación fuertísima entre corrupción y desigualdad. Efectivamente, los países más desiguales son también
los países más corruptos. Y a nivel a nivel regional, dentro de un país como India, encontré que esa relación también era muy fuerte. En el sur de India hay un pequeño estado que se llama Kerala. En ese estado ganaron las elecciones el Partido Comunista en los años 1960, y desde ese entonces empezaron a implementar una serie de políticas redistributivas para reducir la desigualdad. También implementaron unas políticas de acceso a la educación, acceso a la salud. Alcanzaron unos logros muy importantes, como que fue que en la medida en que las mujeres de Kerala tenían acceso gratuito y directo a los centros de salud, cuando iban a los centros de salud decían: oiga, yo no quiero tener más hijos, yo quiero, deme algo para no tener más hijos, ya me mato, ya no más. Sin que hubiese ninguna política represiva como en China. Ustedes han escuchado de la política en China de una familia, un hijo. Si tú tienes más de un hijo, esa era una política oficial del Estado chino, y era una familia, un hijo, y era una política represiva. India, allá en Kerala, era: usted va al centro de salud y si usted no quiere tener más hijos, pues hágase un tratamiento contraceptivo o utilice un procedimiento contraceptivo y ya. Kerala logró reducir la tasa de natalidad mucho más que China a través de esa política voluntaria. Bueno, Kerala es ese estado en el cual se introdujeron esas políticas de acceso a la salud, acceso a la educación, esas políticas redistributivas. Al reducirse la desigualdad, Kerala es en India el estado con menos corrupción. Y en India hay muchos estados que tienen corrupción, muchos. Realmente muchos de los empresarios se quejan de que al hacer negocios en India hay que pagar sobornos, hay que pasar plata por debajo de la mesa, etc. Eso no sucede en Kerala. ¿Por qué? Porque Kerala tiene una estructura económica igualitaria. Entonces, una de las razones por las cuales tenemos corrupción, indudablemente, es porque tenemos una estructura económica desigual. Sin embargo, yo quisiera destacar lo siguiente, y es: para tener políticas redistributivas necesitamos también luchar contra la corrupción. No las políticas redistributivas, las políticas sociales para reducir la desigualdad no prosperarán si hay corrupción, justamente porque hay una conexión entre corrupción y desigualdad. Para que esas políticas sean exitosas, simultáneamente tenemos que luchar contra la corrupción. Usualmente la lucha contra la corrupción ha sido un tema de la derecha en Colombia, mientras que la redistribución ha sido un tema de la izquierda. A la derecha le deberíamos decir: si usted quiere un país con menos corrupción, debe aceptar que deberíamos tener un país con más igualdad. Y a la izquierda le deberíamos decir: si usted quiere un país con más igualdad, entienda que tenemos que luchar contra la corrupción. La tercera dimensión, el sistema cultural. ¿Cómo es que el sistema cultural fomenta la corrupción? ¿Qué repertorios discursivos, qué instituciones culturales contribuyen a la extensión de la corrupción? Entonces, esto es realmente muy familiar para todos. Hay toda una serie de máximas. Esto es lo que yo llamo el repertorio cultural de la corrupción. Máximas que justifican la corrupción o que describen la existencia de la corrupción. La ley es para los de Ruan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ricos no se les aplica la ley, y si roban, pues ya sabemos que nunca van a ir a la cárcel. Ese es el reflejo justamente de la relación que existe entre desigualdad y corrupción. Y hay digamos, como que una extensión de ese mismo principio, y es: así como la ley es para los de Ruana, la ley es para los de Botas. ¿A qué me refiero con eso? Un elemento, un componente muy importante de los acuerdos de paz en La Habana ha sido justamente la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Y es
esta jurisdicción se va a encargar de darle un castigo a los crímenes cometidos durante el conflicto. Y entonces hay muchas clases de crímenes. Están los crímenes cometidos contra la vida y la integridad de las personas, pero hay otros crímenes que tienen que ver con el enriquecimiento de muchas personas gracias al ejercicio de la violencia durante el conflicto armado. La Corte Constitucional, sin embargo, le comió cuento a las personas que decían que los terceros no estaban obligados a ir a la Jurisdicción Especial de Paz, que los únicos obligados a ir a la Jurisdicción Especial de Paz eran los miembros de la Fuerza Pública del Estado colombiano y los exguerrilleros de las FARC, que los terceros era una violación a su derecho fundamental al principio del juez natural. Eso es una leguleyada, porque todos los sistemas de justicia transicional se basan justamente en una ponderación de distintos principios, y si bien ese principio del juez natural se ve afectado, se hace en aras de asegurar la efectiva justicia en condiciones en las cuales esa justicia no podría ser no podría reparar a las víctimas del conflicto armado. Entonces los terceros ya no están obligados a ir a la JEP. ¿Y quiénes son los terceros? Empresarios que se enriquecieron, empresarios que se aprovecharon de la violencia ejercida contra el movimiento sindical, contra los campesinos. Ellos ya no tienen la obligación de ir a la JEP. Entonces la JEP es para los devotas, que es como el mismo principio de la ley es para los de Ruan. Y podemos seguir haciendo un inventario de diferentes principios, hecha la ley, hecha la trampa. Y este es uno que a mí me gusta mucho, y es que uno escucha a diferentes personas en muchos escenarios decir: no, yo no pago impuestos, porque es que como los impuestos se los roban, ¿para qué pagar impuestos? Pero lo que uno debería replicarle a esas personas es: si usted cree que se van a robar los impuestos y usted no los paga, entonces lo que usted está haciendo es, usted se está robando los impuestos. ¿Y por qué es grave dejar de pagar los impuestos? Porque lo que estamos haciendo es dejar de hacer las contribuciones, con las cuales podemos contar con los bienes públicos, con los bienes colectivos, con los cuales podemos sacar esta sociedad adelante, creando condiciones, creando un contexto en el cual el proyecto de vida de cada persona pueda desarrollarse, cada persona pueda desarrollar íntegramente su potencial. Pero no, aquí es como, no, si los demás van a robar, pues se van a robar impuestos, yo para qué contribuyo, entonces, ¿para qué pagar impuestos? Y la consabida y muy difundida expresión, que no sabe quién soy yo, que es cada vez que a alguien le exigen el respeto de la ley, ese alguien invoca esta expresión como para decir: oiga, pues al fin de cuentas, si usted supiera quién soy yo, sabría que yo estoy encima de la ley. Entonces, no me detenga si me he cruzado un semáforo en rojo, no me detenga si estoy conduciendo embriagado. ¿Por qué? Porque es que la ley a mí no me aplica. Si usted supiera quién soy yo, sabría que esa ley a mí no me aplica. Y así como usted no sabe quién soy yo, está esta otra expresión que yo ya me la he encontrado varias veces en mi experiencia personal, y es: ¿y usted quién es? Oiga, pero ¿usted por qué se está robando el palito que acaban de sembrar acá? Que es, este palito es del parque, este palito es es un público. No sea sapo. Eso hace parte de ese repertorio cultural de cada uno preocúpese únicamente de sus intereses privados. No se meta en el cuidado de los recursos públicos,
Porque cada vez que usted se mete a cuidar los recursos públicos, la expresión con la cual se va a encontrar es: ¿y usted quién es? Ese hace parte justamente del repertorio cultural que tenemos que poner en cuestión si queremos deshacer la corrupción. Lo de deshacer la corrupción en el ámbito de la cultura es mucho más complejo que poner en cuestión este repertorio cultural. Tenemos que poner en cuestión la forma en la cual están organizadas y funcionan las instituciones educativas. Para decirlo resumidamente, yo he llegado a la conclusión de que las instituciones educativas tienen una grandísima responsabilidad en la difusión de la corrupción. Es una tesis complicada, pero entonces susténtela. A ver, ¿qué argumentos tiene para justificar esa tesis tan inusual? Y el argumento es el siguiente: la mayoría de las instituciones educativas, tanto instituciones primarias, secundarias, incluso las instituciones universitarias, son instituciones que tienen una organización vertical autoritaria. Son instituciones en las cuales no hay transparencia y no hay, por lo tanto, rendición de cuentas. Uno puede ver este tema de la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas en distintas esferas sociales. Yo tengo un amigo abogado que lleva casos de sucesiones, los procesos que se inician después de que una persona muere, y es: bueno, murió papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dividir los bienes que él tenía entre los miembros de la familia? Entonces, en muchos casos de esos procesos de sucesión, si hay testamento, se nombra un albacea testamentario o hay un administrador de esos recursos. Y lo que me cuenta mi amigo es que muchas veces los hermanos van donde el hermano que tiene la administración de los recursos y les dicen: oiga, muéstrenos usted cómo ha administrado los recursos. Y la respuesta es: ¿usted no confía en mí? ¿Usted con qué derecho se atreve a poner en cuestión la forma en la cual yo he administrado los recursos? Esa respuesta es típica de las sociedades autoritarias. Una sociedad democrática es una sociedad en la cual todas las personas que tienen un cargo de responsabilidad siempre tienen la disposición de rendirle cuentas a las personas con quienes están trabajando. ¿Cuántas veces hemos visto a los directivos de unidades, de establecimientos educativos rindiendo cuentas ante la comunidad educativa, ante los profesores, ante los padres y madres de familia? ¿No? O sea, este es mi colegio, yo soy el rector acá. Eso es como el rey absolutista Luis XIV, que dijo alguna vez: el Estado francés soy yo, el Estado soy yo, el colegio soy yo. Y pues con el rector del colegio nadie discute, ni con el rector de la universidad, porque pues, si me pongo a discutir, pues no me van a renovar el contrato. Y yo tengo que cuidar la cuchara, y entonces yo no me voy a poner a pelear con el rector, porque pues el rector, mal que bien, yo tengo un trabajo aquí que me sirve para continuar con mis actividades, y me gusta dar clases y tal. Una de las cosas por las cuales yo me siento agradecido de estar en la Universidad Nacional es que yo no estoy en esa situación. Yo entré a la universidad a través de un concurso, un sistema meritocrático, y no le debo el favor de estar en la Universidad Nacional a nadie. Entonces, desde esa posición privilegiada puedo darme cuenta que la posición de muchos maestros en el resto del país es muy diferente a la mía. Y en ese escenario educativo en el cual
no hay transparencia y no hay rendición de cuentas, entonces lo que sucede es que hay un aprendizaje en un repertorio cultural favorable a la corrupción. No es que a uno le estén enseñando en las instituciones educativas a ser corrupto, pero sí le están enseñando a que uno no debe alzar la voz frente a la corrupción. ¿Por qué? Porque lo que uno aprende a lo largo del paso por las instituciones educativas es: no sea peleón, no sea conflictivo, deje así, quédese callado. ¿Para qué se mete en problemas? ¿Para qué se pone a pelear con el rector? ¿Para qué se pone a pelear con las directivas? Eso es lo que se aprende. Entonces, una sociedad que no le enseña a sus individuos a demandar transparencia y a exigir rendición de cuentas es una sociedad autoritaria, que es como lo que se hace con los animales. Es una sociedad que castra a sus individuos, que le quita competencias, que le quita habilidades con las cuales esos individuos pueden luchar contra la corrupción. Entonces, si nos ponemos serios con el tema de la lucha contra la corrupción, deberíamos dirigir nuestra atención a la forma en la cual están organizadas y funcionan las instituciones educativas. Entonces, quise aquí mencionar que la gran mayoría de los congresistas y muchos empresarios privados, la gran mayoría de las personas involucradas en los grandes casos de corrupción son personas de un alto nivel educativo. Entonces, el asunto no es de si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que tener un sistema educativo más fuerte. Sí, necesitamos un sistema educativo más fuerte, pero más fuerte en el sentido democrático de la palabra. Y ese sentido democrático justamente tiene que ver con organizar esos establecimientos educativos basados en el principio de la transparencia y de la rendición de cuentas. Una palabra final acerca de este tema es que quisiera destacar, y es ¿qué es lo que uno aprende en esos establecimientos educativos? Que uno prospera si es parte de la rosca. Ustedes han escuchado esa palabra, yo debería haberla incluido en ese repertorio cultural de la corrupción, y es: lo malo de la rosca es no estar en ella. No, lo malo de la rosca es la rosca. Eso es lo malo de la rosca. Pero en este país es: lo malo de la rosca es no estar en ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meterse en la rosca. Lamerle el culo al huevón ese para que me meta en la rosca. Eso es, así funciona este país. Esto es un país rosquero. Y si queremos acabar la corrupción, tenemos que acabar las roscas. ¿Y qué es el principio fundamental de la rosca? La lealtad. Y es: si usted me hizo un favor a mí y me ha incluido aquí en la rosca, yo siempre voy a ser leal a usted. Y si llega el caso en el cual me toque violar la ley, me toque dejar de aplicar la ley para protegerlo a usted, lo voy a hacer. Así es que funcionan las mafias. Este es un estado mafioso, y esta es también, no solamente el estado, es también una sociedad mafiosa basada en la rosca. Y si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que enfrentar el repertorio cultural rosquero y también enfrentar un sistema institucional basado en la rosca. Pues, ya para terminar, ¿qué es lo que yo creo que habría que hacer? Tendríamos que democratizar la democracia, y es acabar con la competencia electoral. Entonces, ¿de qué democracia está hablando? Aquí esto yo lo dejo para las preguntas, y es pasar del principio de la competencia electoral a la llamada democracia por sorteo. Como lo mencioné repetidamente, necesitamos una judicatura, un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial, y desde luego una burocracia profesional y meritocrática.
Necesitamos luchar contra las desigualdades económicas y sociales. Necesitamos hacerlo con la conciencia de que no vamos a hacer ningún gran progreso en ese campo si no luchamos simultáneamente contra la corrupción. Como la corrupción se alimenta de un entorno nacional y también de un entorno internacional. Aquí yo no había mencionado todavía la palabra paraísos fiscales. Esos paraísos fiscales surgieron en el marco de una gran desregulación financiera. Uno de los horizontes en los que tenemos que trabajar es en una modificación de las instituciones que gobiernan la producción y circulación del dinero. Los bancos, como funcionan hoy, están en realidad al servicio de una economía política internacional bastante corrupta. Y necesitamos ejercer nuestra soberanía frente a grandes conglomerados internacionales que llegan al país a desconocer la ley, a aprovecharse, a explotar nuestros recursos naturales, haciendo caso omiso de todas las leyes que gobiernan la explotación y el uso de esos recursos. Eso, ahí también hay una gran tarea en la lucha contra la corrupción. Necesitamos luchar contra esa idea de que solo hay intereses privados. Necesitamos restaurar la primacía, la prevalencia del interés público sobre el interés privado, y eso supone enfrentar esta ideología neoliberal. Necesitamos luchar contra este repertorio cultural que justifica la violación de la ley, el desconocimiento del interés público en favor del interés privado, y desde luego necesitamos reformar las instituciones culturales para acabar con la cultura faccionalista, la cultura rosquera que fomenta la corrupción y que debilita la cultura cívica. Muchas gracias. Bien, gracias, Juan Gabriel. Tenemos entonces una muy provocadora y sugestiva exposición. Tenemos media hora para conversar con Juan Gabriel, hacer claramente alguna presentación. Si alguien no está de acuerdo, por supuesto, bien puede hacerlo, o si quieren hacer preguntas, también con gusto. Vamos a pasar el micrófono con la ayuda de Camilo. Por favor, dan su nombre y inmediatamente su pregunta. Tenemos suficiente tiempo entonces para hacer esta discusión. Vale. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por su súper agradable e interesante presentación. Mi nombre es Marvel Barón, también soy de la Universidad Nacional, pero mi de formación académica fue medicina, entonces estoy un poquito alejada en ese sentido del tema, pero hay algo que sí quiero comentar. Primero, me dejó una sensación de malestar la definición que su merced manejó de corrupción como el manejo inadecuado de recursos públicos. Yo creo que hay otras formas de corrupción, no solo el de manejo de los recursos. Y eso me trajo a memoria algo. ¿Usted es abuelo? No. Bueno. Ni siquiera padre. El ser abuelo es un estado mágico. Y alguna vez yo le pregunté a mi nieto que por qué quería tanto al abuelito. Y su respuesta fue muy, muy tranquila, porque siempre me deja ganar cuando jugamos dominó. Yo pensando, esto no está bien, ¿sí? No está bien que lo dejen ganar. Aquí hay, bueno, la cosa quedó así, y hace algún tiempo, no mucho, en El Espectador, si no me equivoco, había un artículo sobre corrupción con una teoría que no he leído realmente acerca de ella, pero me pareció muy interesante,
donde planteaba la corrupción como un proceso fractal. Cómo la corrupción se maneja desde lo más chiquito, el juego dominó, donde me dejan hacer trampa, además todo el mundo sabe que estoy haciendo trampa y nadie dice nada, hasta esos grandes ejercicios de corrupción. Y esa persona que presentó ese artículo me hizo reflexionar cómo muchísimos de estos procesos que nos producen gran malestar y gran indignación, creo que podemos involucrarlos dentro de esta teoría fractal, si es que así se llama. Yo estoy tratando de ver cómo me siento a organizar algo sobre los procesos de violencias basadas en género. Cómo comienza por esos detalles más pequeños, mínimos, casi desapercibidos, hasta llegar a los feminicidios. Y creo que lo mismo sucede con esto. Estamos hablando de que la corrupción no es solo, primero que todo, el manejo inadecuado de los bienes públicos, y que se expresa desde lo más pequeño, lo más cotidiano, y eso de alguna manera ayuda en la generación de la cultura de la corrupción. Me gustaría escuchar su comentario, su opinión. Sí, entonces comenzaría por el tema de lo fractal. El fractal es una estructura que se reproduce desde lo mínimo, desde una mínima expresión hasta una forma bastante extendida y grande. Entonces encontramos el mismo cubo diminuto reproduciéndose hasta formar un cubo gigantesco, formado de esos pequeños cubos que en escala se van formando cada vez y se van haciendo más grandes. Entonces la corrupción puede venir en dirección de abajo hacia arriba, pero también tiene mucho que ver con el ejemplo que viene de arriba hacia abajo. Yo me he dedicado a considerar el papel que tiene el ejemplo en las sociedades, y encontramos ahí que hay muchas situaciones en las cuales hay sociedades que se han beneficiado de tener ejemplos buenos y sociedades que han resultado perjudicadas de tener ejemplos malos. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue elegido sin competencia, fue el primer presidente y fue reelegido para un segundo periodo. Cuando lo fueron a reelegir para un tercer periodo, dijo no. ¿Por qué? Porque cuando la gente se perpetúa en el poder, tiende a abusar de él. Entonces, yo voy a hacer caso omiso de la invitación que me hacen a mantenerme aquí en el poder como presidente. Voy a renunciar a esa posibilidad. Y eso se convirtió como en una especie de norma no escrita. Ningún presidente de los Estados Unidos, hasta Franklin Delano Roosevelt, que se hizo reelegir 4 veces, ninguno osó perpetuarse en el poder haciéndose reelegir indefinidamente. Después de Franklin Delano Roosevelt, el Congreso de Estados Unidos dijo: vamos a aprobar una reforma constitucional para que ya nadie más se perpetúe en el poder, nadie pueda ser reelegido más de una vez. Y nosotros tenemos el otro ejemplo. Si aquí hay una hecatombe, yo estoy dispuesto, solamente si hay una hecatombe, pero si hay una hecatombe yo me voy a presentar a las elecciones. Y entonces hemos tenido exactamente el ejemplo contrario. Entonces, podemos ver entonces que la corrupción tiene que ver con dinámicas que van de abajo hacia arriba, pero también con dinámicas que vienen de arriba hacia abajo, y que podemos expresar fundamentalmente en el tema del ejemplo. Y en relación al ejemplo, pues ustedes están seguramente familiarizados con la expresión: haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso es una cosa, una cultura
esquizofrénica. Entonces uno tiene que hacer una vaina distinta de la que está viendo. Y pues cuando uno empieza a llevar esa doble contabilidad, de una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, pues ahí indudablemente se nutre la psicología de la corrupción. Y es, una cosa es lo que yo digo en público, otra cosa es lo que yo hago en privado. Su observación acerca de la definición de la corrupción me parece muy pertinente, porque el tema de la apropiación privada de recursos públicos con fines privados es apenas una dimensión de la corrupción. En general, en lo que concierne a la relación de lo público y lo privado, la corrupción es la afirmación de la superioridad de lo privado sobre lo público. Y entonces vuelvo sobre el tema de los ejemplos. Un prestigioso abogado se presenta como candidato ante el Senado de la República y dice: mire, yo quiero ser magistrado de la Corte Constitucional, realmente sería un gran honor. Y el Senado de la República termina eligiendo a ese abogado magistrado de la Corte Constitucional. Y después de un par de años en la Corte Constitucional dice: ay, yo mejor me voy para mi oficina privada, abogado, porque es que esto sí es interesante, está bueno, pero a mí en mi oficina de abogado me va mejor. ¿Ustedes conocen el nombre de esa persona? Eduardo Montenegro. Y esa persona que dijo: más importante que el ejercicio de una de las dignidades más altas del Estado colombiano, que es el cargo de magistrado de la Corte Constitucional, es mi oficina privada. Y a ese señor lo premian después nombrándolo fiscal general de la Nación. Fiscal general de la Nación que, habiendo sido abogado del señor responsable del descalabro de Salud-Co, nunca investigó durante todo el tiempo que fue fiscal. Entonces, la corrupción no es solamente robarse la plata pública, la corrupción es siempre poner por encima del amor a la patria, del amor a lo público, mi interés personal. Y poner por encima de las reglas de juego, por eso es tan importante el ejemplo del dominó, por encima de las reglas de juego, para mí no hay regla, la regla es yo siempre gano. Y por eso es que a mí me preocupa tanto porque lo he vivido en carne propia, la experiencia en instituciones educativas. Una vez fui profesor en una universidad privada, una estudiante se rajó porque no cumplió con los requisitos, se tenía que presentar un trabajo, no lo presentó, se rajó. Y tenía mal desempeño y no presentó el trabajo y se rajó. Y el director del departamento me llamó y me dijo: hombre, ¿por qué no le dan otra oportunidad? Si pasa. No, se rajó. Si no cumple con la regla, se raja. Hombre, ¿por qué no hacemos algo? Y así funciona este país. Y conozco entonces los testimonios de colegas que el decano le ha dicho: a esta gente, hombre, sería muy malo para la universidad que estos muchachos se quedaran. Por favor, ayúdales ahí, alcancen el promedio. No, y ese tipo de prácticas en las cuales se desconoce la regla de juego, indudablemente pertenecen al concepto mismo de corrupción. Buenas noches, mi nombre es Paula Sáenz y cuando veo el título de la conferencia es una apertura de un universo muy amplio. Y es tan amplio entonces que digo, bueno, ¿cómo hacemos la lectura comparativa entre lo planteado y el posconflicto? El posconflicto, el marco de la implementación de una política de paz fruto de los acuerdos, en donde está la reforma rural integral, la superación del tema de drogas, el tema de justicia, víctimas. Si yo considero el escenario planteado desde el componente cultural que describes, digamos, propulsado por
la manera cotidiana de entender la corrupción y asumirse al mismo, pero también la economía política, que es la otra línea que planteas, pues el escenario es turbio. Bastante. Y es turbio porque entonces esta implementación en búsqueda de superar la desigualdad, que es base del conflicto en parte, ¿en dónde queda? Entonces quería como devolverte esa pregunta porque pues, el título también la convoca, y no me queda la sugerencia que te digo, pero no me queda pues explícita tu reflexión ahí. Ahora, yo no entré en todos los detalles, lo mencioné tangencialmente. Lo que quería era fundamentalmente entregarles toda una serie de herramientas con las cuales ustedes piensen en la corrupción desde diferentes puntos de vista. El caso de la reforma rural integral, indudablemente, no sé si ustedes hayan visto un artículo publicado por el profesor Alejandro Reyes acerca de la forma en la cual el antiguo ministro de Agricultura del gobierno de Juan Manuel Santos, Aurelio Iragorri, realmente se comportó como un gran maestro en lo que concierne a desmantelar la política aprobada en los acuerdos de paz. Lo que esta presentación les proporciona a ustedes es el contexto en el cual ustedes pueden juntar las piezas que están, por decirlo así, regadas encima de la mesa, que conectan una cosa con otra. Aurelio Iragorri es el portavoz del partido de la U, es un político profesional y su interés fundamental es reproducir su capital político. Para él, el logro de los objetivos de esa reforma rural acordada en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC es un asunto eminentemente secundario. Y todo el conjunto de decisiones con las cuales se desmanteló esa reforma rural pueden ser entendidas en el marco de un sistema disfuncional en el cual la competencia electoral no tiene esos diques que la contengan, como son justamente el de una justicia imparcial independiente, que si existiera quizá muchas de las decisiones tomadas por ese ministro habrían sido puestas en cuestión y eventualmente quizá él terminaría teniendo que responder ante la justicia por muchas de sus decisiones, y la ausencia de una burocracia meritocrática y profesional que pudiera decirle a ese ministro: usted está muy equivocado si cree que le vamos a seguir el juego con este desmantelamiento de la política pública. Entonces uno dice: uy, no, pero con este panorama que nos presentó, o sea, tenemos un sistema político basado en la competencia electoral que realmente lo único que hace es proporcionar incentivos para la prevalencia del interés privado sobre el interés público. Una economía política en la cual las características de la estructura económica lo que muestra es que los que tienen más siempre van a salir ganando. Y un repertorio cultural en el cual pues todos los individuos están, por decirlo así, como discapacitados, tienen el virus de la justificación de la corrupción en todas partes. Entonces, por eso yo decía, volviendo a la conexión que hay entre corrupción y posconflicto, puede surgir una cultura de paz una cultura anticorrupción en el posconflicto. Claro que sí. Eso depende del papel que cada uno de nosotros decida jugar, la forma en la cual exijamos transparencia y rendición de cuentas en todas las decisiones relativas al cumplimiento de los acuerdos de paz. Y
Ese es el derrotero, ese es el horizonte con el cual podemos empezar una lucha para que prevalezca algún día esa cultura de paz sobre la cultura de corrupción. Mucha gente se sintió defraudada el 20, ¿cuándo fue la consulta? ¿El qué? El 26. Mucha gente se sintió defraudada el 26 de agosto porque esa consulta no fue aprobada, pero si uno mira, si uno toma en consideración el hecho de que no hubo mucho tiempo para hacer campaña, no hubo mucho tiempo para hacer pedagogía, no hubo ningún recurso con el cual se motivara a través de favores privados a las personas para que votaran en esa consulta, que 11,5 millones de personas se movilizaran y dijeran estamos en contra de la corrupción, nos da un aliento, nos da la convicción de que hay suficientes individuos dispuestos a luchar contra la corrupción, y si bien tenemos una tarea muy larga por delante, el saber que hay muchas personas dispuestas a luchar contra la corrupción nos debería llenar de mucho ánimo, llenar de mucha fortaleza, de que la convicción que tenemos de luchar contra la corrupción más tarde o más temprano va a dar muchos frutos. Camilo, colega. Bueno, buenas noches. Bueno, mi pregunta es bastante escueta. El hecho de que su merced tome la palabra cultura de la corrupción me parece que es una palabra, pues digamos que abarca muchísimas cosas. Y el hecho de que, por ejemplo, esa parte de cultura se conciba como algo que, bueno, que ya es bastante común, como la corrupción, que uno escucha, por ejemplo, comentarios bien sueltos de, no, es que sí, yo robo, pero pues robo poquito, entonces pues las cosas como que van cambiando. La gente, no, sí, esta tal vez es la forma, tal vez de buscar una acción, etc. Una vez un profesor nos hace una pregunta que a mí todavía me sigue causando, digamos, una incertidumbre. Y es, él dice que la corrupción es innata a la política. ¿Su merced qué piensa respecto a eso? ¿Su merced piensa que realmente la corrupción es innata o es inherente a la política? La corrupción es inherente a un sistema basado en la competencia electoral, pero la corrupción no es inherente a la política. Hay distintas formas de construir la política. Una forma de construir la política es que la política existe allí donde hay un espacio común en el cual los individuos podemos encontrarnos, considerar las distintas perspectivas, las visiones distintas que tenemos sobre los asuntos comunes para tomar una decisión en beneficio común. Esa es otra visión de la política, muy diferente de la visión basada en la prevalencia de un partido sobre otro. Entonces, de acuerdo con esa visión de la política, de que la política consiste en el cuidado de las cosas comunes, lo que tenemos que hacer es organizar las instituciones políticas de forma tal que los individuos que se involucren en la política realmente desarrollen capacidades dirigidas a el logro de ese bien común. La competencia electoral no es el mecanismo adecuado para seleccionar a las personas para fomentar el desarrollo de habilidades orientadas al bien común. Las habilidades que yo tengo que desarrollar en la competencia electoral son: yo tengo que ser capaz de destruir a mis opositores, yo tengo que ser capaz de demostrar que son unos ineptos, yo tengo que ser capaz de destruirlos simbólicamente, por decirlo así, tengo que ser capaz de convencer a un montón de gente que tiene recursos para que financie mi campaña, etc. Hay otra manera de organizar la política, o sea, bueno, listo, ok, usted sabe muy bien la crítica, ahora díganos entonces cómo organizar la política sobre unas bases distintas. Y aquí es donde entra la idea de la democracia por sorteo. La democracia por sorteo es la idea de que a la hora de escoger a las personas encargadas de tomar las decisiones,
deberíamos utilizar un procedimiento que permitiera que el grupo reducido de personas que van a tomar esas decisiones fuera, en cierto modo, un espejo del conjunto de la sociedad. Es decir, que fuera, para utilizar un concepto muy utilizado en la estadística, que fuera una muestra representativa. Entonces, usted, aquí que es un auditorio en el cual hay una amplia presencia de mujeres, comparen la población colombiana con la población en el Congreso, y pues en el Congreso hay una extraordinaria predominancia de hombres sobre mujeres. Es decir, la muestra no es representativa, es una muestra bastante sesgada. Y cómo obtener esa muestra representativa de una forma aleatoria. Entonces de ahí viene el sorteo. Entonces usted quiere convertir la democracia en una rifa. Sí, es una rifa, es una lotería. Y esa lotería era usada en Atenas, y si uno lee la política de Aristóteles encontrará claramente enunciada la idea. Él lo dice: las elecciones son para los regímenes oligárquicos, el sorteo es para la democracia. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que realmente el mecanismo electoral favorece a las oligarquías, a la reproducción de esas dinastías electorales, a esas familias políticas, mientras que el sorteo, la rifa, es cualquier persona puede salir seleccionada. Les voy a dar un ejemplo bastante reciente del uso del sorteo. En Irlanda el Parlamento no se podía poner de acuerdo en relación con el tema del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Entonces dijeron: vamos a convocar una convención constitucional, y esa convención se va a integrar una tercera parte por la vía del mecanismo tradicional de la competencia electoral, 2/3 partes por la vía del sorteo. Y para el sorteo vamos a tomar 4 dimensiones en cuenta: el origen regional, el sexo de las personas, el ingreso económico y la edad. Todos los individuos ocupamos un lugar en cada una de esas dimensiones. Entonces perfectamente era posible que había mujer joven del sur de Irlanda de ingresos medios, hombre viejo del norte de Irlanda de ingresos bajos, hombre joven del centro de Irlanda de ingresos altos, mujer de edad media del oriente de Irlanda de ingresos medio altos. Y por la vía de ese sorteo se podía obtener esa muestra representativa. Entonces hay una objeción que me han hecho: entonces una empleada doméstica puede entonces resultar ganadora de la rifa, y entonces ella resulta ahí en la asamblea que tiene que tomar decisiones. Sí, claro, por supuesto. Lo fundamental en la selección es que siempre las personas que lleguen a esa asamblea tengan la capacidad de aprender, y todos los seres humanos tenemos capacidad de aprender. No tenemos que ser expertos para tomar decisiones. Un ejemplo: uno va a un médico y el médico le dice: no, usted tiene un problema en el corazón, y realmente la única forma en la que se le puede superar ese problema es con una intervención quirúrgica, y usted tiene un 50% de posibilidades de que muera en el quirófano. Tú no dices: uy, no, yo me voy a donde otro cardiólogo, y el cardiólogo me dice: sí, usted tiene ese problema, pero ha aparecido una nueva droga, y entonces el único problema que va a tener es que le va a empezar a salir pelo. Oye, ya uno se emociona y dice: pero no, es que le va a empezar a salir pelo en todas las partes donde usted menos querría que le saliera pelo, en las orejas, en la nariz. Entonces dice: y se va donde otro médico y otro cardiólogo y dice: no, hombre, ese médico es un extremista, etcétera. El punto es, ya saliendo como de la anécdota y del chiste, es: sin ser expertos, escuchamos a expertos, pero somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque siempre personas con una capacidad
media, ordinaria, común, actuando, deliberando comúnmente, podemos alcanzar un nivel de competencia superior. Eso es lo que se llama la sabiduría colectiva, inteligencia colectiva, sabiduría de las multitudes, etc. Entonces sí hay alternativas a esta forma de organización de la política. El señor, uno de los Null, dijo alguna vez, la corrupción es inherente al ser humano. Será inherente a él, pero hay muchas formas en las cuales podemos organizar la política sin que la política tenga que ser corrupta. Buenas noches. Doctor, muchas gracias por la presentación muy clara, muy precisa. Yo, escuchando un ejemplo que usted ponía sobre que no se metan con el rector porque usted puede perder el empleo, puede ser señalado, me evoco a mis tiempos de estudiante en esta universidad. En ese entonces se conformó el CEUNAN. El CEUNAN se conformó con estudiantes de ideas muy buenas para la universidad, estudiantes que protestaban y que pedían situaciones muy buenas para la universidad, pero los estudiantes se convirtieron en personas problemas para la universidad. ¿Qué hizo la universidad de ese entonces? Premiarlos con un puesto dentro de la universidad. Cuando usted nos plantea ese panorama que tenemos nosotros, que es muy gris, muy desfavorable en este momento, y salen personas que quieren luchar contra ese tema de la corrupción, de los malos manejos, pero estas personas llegan y son premiadas y son puestas en ciertos cargos, se queda ese proceso queda cojo, queda sin cabeza, pues, sin que nadie lo dirija, y volvemos a empezar, porque esto no es nuevo, es como un ciclo. Siempre hay alguien que protesta por algo, lo pone en algún lado y los demás pues quedamos sin ese proceso de llevarlo adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros, que no somos cabeza, pero sí somos la gran mayoría de personas que queremos un cambio, para que ese cambio en realidad pueda salir adelante, pueda llevarse a cabo? Implementar un sistema de liderazgo en el cual el liderazgo sea rotativo, basado en la transparencia y en la rendición de cuentas, un liderazgo en el cual no haya acumulación de poder, concentración de poder, sino un ejercicio siempre temporal y sujeto al control de la base. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo, y es el de las orquestas de música que funcionan sin director. Una de las, digamos, de las organizaciones más complejas que ha surgido en el ámbito de la cultura humana ha sido justamente la de las orquestas de música clásica. Entonces, cuando uno considera la gran diversidad de instrumentos, el alto número de personas, uno dice, no, un grupo como ese solamente puede funcionar si hay alguien que lo dirija y que lo controle permanentemente, que haya un gran director, y hay muchas grandes orquestas que han funcionado así, con un gran director. Pero el siglo XX ha conocido también el surgimiento de las orquestas sin director, y hay muchas orquestas que han resuelto el problema creando liderazgos rotativos. Entonces, ¿cuál es la manera de frenar un movimiento? Cooptar esos líderes, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer ese movimiento? Y es, listo, usted quiere darnos un cargo dentro de la universidad, ese cargo tendrá que ser rotativo, nadie se va a quedar ahí, y todo el ejercicio del cargo siempre tendrá que ser transparente, y todo ese ejercicio del cargo siempre tendrá que estar sometido a rendición de cuentas. Si utilizamos estos principios de la rotación, de la transparencia y de la rendición de cuentas, entonces podemos pasar de organizaciones verticales jerárquicas en las cuales es fácil corromper a los líderes para frenar el movimiento, a pasar a un movimiento que nunca va a ser corrupto, porque nadie va a poder concentrar el poder para utilizarlo para su propio beneficio. Bueno, mil gracias. Aplausos al colega Juan Gómez Zamparello. Mil gracias de nuevo por su excelente exposición, a ustedes por las preguntas y las
inquietudes muy bien planteadas. Hemos despedido la transmisión de la emisora. Los esperamos y las esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde, por favor, con la exposición del general Parra. Inviten libremente, ustedes saben, los que están inscritos, se les envía la conferencia por internet. Estamos transmitiendo en Facebook, pero es libre ingreso a cada una de las conferencias cuando quieran, no hay ningún problema. Inviten amigos relacionados, pueden venir en cualquier momento de las conferencias aquí a la universidad. Va a ser de nuevo aquí en este auditorio. Mil gracias a todos y tal vez tendría un anuncio. Los que no han pagado la inscripción, que es un valor realmente formal, pero tenemos que cumplir con la universidad en eso, por favor hacerlo el día de mañana. Y mil gracias, buenas noches.